La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido. H.P. Lovecraft. Así que, ¿qué es el miedo? El miedo es esa sensación que todos los humanos hemos sentido y que nos avisa de un peligro, ya sea real o imaginario. Pero al mismo tiempo es algo que a todos nos gusta sentir de cierta manera. Es eso que nos impulsa a querer ver cine de terror, leer literatura de terror o incluso escribirla. Pero más en particular, ¿qué es lo que motiva a los escritores a escribir literatura de terror? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotras somos Nancy Ornadac y Gis Álvarez y somos Jishu Escritoras. Y como parte de la presentación del libro de la antología Gatos Negros y otras criaturas, vamos a estar presentando algunos programas o entrevistas hablando sobre temas de literatura de terror con diferentes de los autores que participan en esta antología. Así que bueno, hoy tenemos a nuestra primera invitada. La invitada que tenemos el día de hoy es una chica que tiene años escribiendo sobre todo literatura de terror y aparte de eso le encanta obviamente leerla y por eso es que está invitada para platicarnos un poco de por qué leer y escribir sobre este género. Ella es Claudia Cárdenas. Bienvenida, Claudia Cárdenas. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos tratando de acomodar todo esto. Tú no te preocupes, aquí ya sabes, como siempre vamos a hacer una plática entre amigas y tú relajada y aquí vamos a platicar un poco sobre el tema que tanto te gusta y que a nosotras nos encanta leerte a ti, sí, que es literatura de terror. Sí, a ver, ¿por qué no empezamos platicándonos cuál fue tu primer acercamiento al terror? Ya sea película, serie, libros, ¿cuál fue? Mi primer acercamiento, yo creo que el primer acercamiento de todos son las historias de los abuelitos. Y sobre todo cuando te meten muchas cosas en la cabeza, las cosas que empiezas a ver. Y dígame si no es cierto. Yo cuando empecé a escuchar cosas de terror, les diré, precisamente mis abuelos, mis tías, era para asustarnos. Ellos de allá vivían pues en un ranchito allá por Delicias, Chihuahua. Ajá. Y nos contaban muchas cosas de que se aparecía esto, que si se aparecía la Llorona, que si se aparecía un perro larguísimo que llegaba por la gente, por los niños que los llevaba, que se portaban mal. Empezaban así, o sea, todas ese tipo de historias como que van acercándote un poquito, como que te dan miedo, pero al mismo tiempo, a ver, ¿y qué pasaba? ¿Y qué pasaba? Yo me acuerdo de chiquita, en esa casa siempre sucedían cosas, siempre. Y nos hablaban de las patitas de un niño que caminaban, se veían las patitas caminar por un niño, y sí es cierto, así se veía. Oh. Un señor que se la pasaba arando en el jardín. Ajá. Y también le ayudaba a saberlo. Se escuchaba lo de las brujas, mentadas brujas, que aparecían en los árboles, y te asomaban, y además se escuchaba, y salgan para adentro de todos porque vienen las brujas. Yo me acuerdo mucho que yo me acostaba y volteaba a ver la ventana, y yo con el miedo de que algo se me iba a aparecer en la ventana. Ajá. ¿Sí? Pero de todos modos lo buscabas. Tú buscabas. Querías, pero no sabías qué se siente. O sea, te daba muchísimo miedo. No vayas al último cuarto porque ya se aparecen cosas. Y nos aventaban del último cuarto. Yo me acuerdo que nos aventaban muñecos y se aparecía una señora llorando. Ay, no inventes. Ay, ¿en serio? No, sí, en serio. Yo me acuerdo que yo oía, nos asomamos así de repente en ciertas épocas, no en todo el tiempo, pero sí, en ciertas épocas, y se veía una señora de blanco sentada en una cama llorando, así nomás haciendo, como que orando y al mismo tiempo llorando. Y luego íbamos a ese cuarto, era el cuarto del terror de todos los niños. Sí, claro. De repente pasabas por la entradita del cuarto y de repente ¡paz! Te aventaba una muñeca de la nada.
A ver, pero estaba vacío, ¿segura? ¿Segura que no había nadie? Lógicamente, no había nadie ahí. Eso sí, todos mis primos y toda mi familia lo sabían porque todos le teníamos miedo a ese cuarto. Wow, a mí me tocó ver. bueno, obvio. Entonces, veías así, de repente alguien fumando, de repente veías el humo del cigarro, pero todas esas cosas que pasaban, al mismo tiempo que te daban mucho miedo, como que decías, ¿y tú qué has visto? Oye, ¿qué te parece? O sea, como que sí te daban ese. Yo era, voy a decirles un secreto, yo sí era muy miedosa. Pero a mí me pasaron mucho menos cosas que a mis hermanos y que a mis primos. No sé si sea por eso, o sea, sí llegué a ver todo ese tipo de cosas que les estoy comentando, pero a ellos les pasaban cosas mucho peores. Así. Entonces, cuando dices tú, ¿cuál es tu primer acercamiento? Yo creo que el primer acercamiento de todo niño que vivió en un rancho, sobre todo, que tuvo la oportunidad de pasar en ese tipo de lugares, es eso, las historias que te cuentan los tíos, las historias que te cuentan los abuelos, y a lo mejor algún suceso que tú recuerdes que te pasó. Sí. Ese es el primer acercamiento de todo. Oye, sí, ahora que me lo está diciendo, yo me acuerdo a mi papá es de Guanajuato, platicándonos igual, él vivía en un internado, platicándonos lo que veía en el internado y que nos asustaba y que si la bruja, y sí, pero ahora que lo dices, sí, tienes razón. A mí también mis abuelos me asustaban con un personaje que le decían el Curro, allá en Durango, que supuestamente es un caballero, un señor muy elegante y todo siempre de negro, que se aparece en las noches, pero para llevarse a los niños que se portan mal. Por supuesto. Ahí la cuestión es que eso, pero que empieza no con el miedo del niño. Pues, o sea, que no le ibas a ver nunca la cara, que era así negro, y a mí me da un miedo que bueno. No, y si tú vas sobre todo a las rancherías, tú vas y te cuentan tanta cosa que una de dos, o si pasan, o si te las imaginas que pasaron. Sí, cualquiera de las dos. Exactamente, en nuestro caso sí pasaron muchas cosas, y aparte de eso, la imaginación del niño es grandísima. Ya sé, empiezas a ver cosas, ya si te platicaban la historia, o sea, aunque no la hayas visto tú, te lo imaginas. Sí. Y ya te estás imaginando las cosas, y ves, a lo mejor cualquier persona que va de blanco en la noche ya te imaginaste que ese era la Llorona. Sí, es cierto. Entonces, o sea, te vas imaginando tanta cosa, y todo eso a algunas personas las traumatiza, a otras personas las hace querer investigar. Yo me sé historias de brujas. Tú eres de la segunda. Y aún así, digo, yo sí era muy miedosa, es lo que les comento, pero sí te empiezas a imaginar, y conforme va pasando el tiempo, te va atrayendo más a ese tipo de situaciones, porque son cosas que son cosas fuera de lo normal de tu vida, y es algo que le da emoción a tu vida en cierto momento. Exacto, sí es cierto. Entonces, todo esto que nos platicas es parte de la motivación que tuviste para escribir literatura de terror. Digamos, ¿en qué momento te diste cuenta que querías escribir literatura de terror? No te puedo decir un momento, porque conforme iba escribiendo, no sé si, yo creo que no les tocó mis primeras historias en el Candimundo, que ahí fue donde yo más empecé a escribir de todo un poco, pero mis primeras historias eran medio rosa, muchas veces, sí. No me gustaba mucho, pero, o sea, era medio rosa, y siempre iba así como que, pues, lo que querías tú en ese tiempo, ¿no? Pero me gustaba también meterle un poquito más de emoción, por así decirlo, una cosa que a lo mejor alguien no se esperaba. Conforme vas avanzando y ves la posibilidad de empezar a meter otro tipo de historias dentro de la misma, otro tipo de género, te vas dando cuenta que puede también ser algo de terror. A veces tú estás viendo una situación y dices, hijo, me gustaría platicarla, pero a lo mejor no contigo, sino con otros personajes. Yo no puedo decir en este momento yo quise escribir, ¿no? A mí solo me vino viniendo la idea, y empecé a escribirlo sin querer. Parece ser que se me iba dando, porque yo no creo que tenga tantas historias de terror realmente, pero posiblemente, yo siento, ¿verdad?, que posiblemente las que hice fueron buenas y me catalogaron precisamente como una escritora de terror. Siento que quedaron en la mente de las personas, y por eso es que mucha gente empezó a decir, es que tú escribes terror, es que escribo de todo, y se me da muy bien las historias de terror en algunas ocasiones. Yo creo que de ahí viene más bien como que me catalogaron así. Pero que digas tú, es que nada más te dedicas a eso. No, me dedico a todo lo que se me venga en el momento de la memoria. A lo mejor a la memoria. A lo mejor me acuerdo de algo y empiezo a escribirlo. Mi primera, que yo me acuerdo de la primera historia que escribí de terror en el Candimundo,
se llamaba Corre, y fue basado en una historia casi real, ¿sí? Es un Terry que pasa por una situación bastante escabrosa y se sale corriendo todo. Entonces, fue mi primera historia de terror, que yo me acuerdo. A lo mejor hay más, pero yo sé la que tengo yo más en la cabeza. Y de ahí vi la posibilidad de avanzarle un poquito más a otro tipo de historias, otro tipo de relatos de terror en cuanto igual al fandom, y después ya escrito por otro otros personajes, otras cosas nuevas. Sin embargo, sí me acuerdo que antes, cuando estás chico también empiezas a contar las historias, no escribirlas, pero sí contarlas, cosas que tienes inventado. Entonces, te puedo decir, o sea, escribir, pues más escribir, ¿cómo escribir? A lo mejor en el fandom. Relatar desde antes, pues a lo mejor ya estamos hablando de una infancia de 10, 11 años. Wow. Sí, pues sí, y se te da bastante bien, ¿eh? Pero aparte de que por ahí dicen, es un género que sí te gusta leer. Sí, ¿no? Me gusta mucho. Sí, sí. Mucho. La primera película que yo vi fue la del Despertar del Diablo. ¡Ay! Sí. Yo me acuerdo mucho porque no, esa película la tengo así como que grabada, porque yo me acuerdo que tendríamos como unos 5, 6, 7 años. ¿La viste a los 6 años? No inventes. ¡Wow! Esperen. Esa fue cosa de mi mamá. Estábamos de curiosos tratando de ver la película. Entonces mi mamá nos vio. Dijo, vengan para acá, vamos a ver esa película. Y nos sentó a todos ahí. Estábamos muertos de miedo, que apágala ya y apaga. No, hasta que la termine. Para que se les quite. Así empezamos a ver películas de terror. Mi mamá con razón. Pues no te podrás decir esto. Sí. ¿Cómo? Que desde chiquita te aventaron directamente, ¿verdad? Me aventó. Mi mamá era de que, o sea, aquí nada de curiosidades. ¿Quieres verlas? Vamos a verlas. Pero ya después, cualquier película que me ponían de terror, ya era como que, pues no es tanto. Porque en ese tiempo, no sé si recuerdan. Después de ver eso a los 6 años. Sí, no sé si recuerdan la película de la que les hablo, pero aunque ahorita la ves y tú ves así como que los monstruos, así como que muy ficticios, así que se ven de esponja y todo eso, en ese tiempo era algo horroroso. No, y aparte de tan chiquita, o sea, imagínate. Yo sí la vi, pero tenía mucho, no me acuerdo muy bien. La verdad es que yo no la he visto, yo no soy muy de ver películas de terror, me gusta más leerlo. Pero yo de la que me acuerdo es la de famosa Silent Hill. Ay, esa es... La odio con toda mi alma. No, a mí me encanta todo eso. Y de hecho, una temporada para acá yo no veo tanta película porque casi todas lo único que te asustan son los ruidos. Pero realmente las historias no están tan buenas últimamente. Me han recomendado algunas, voy a verificar, pero no puedo decir que sea, parece que hay una buena y no, hasta que las veas cuando voy a decir, sí, cierto, sí, daba miedo. Es que las buenas son menos conocidas, no llegan a veces al cine, llegan más a plataformas de streaming. Así es. Así es. Entonces, pero como le dan mucha promoción a las películas de terror que dicen ahora y que van y las cosas así, y no te quedas como, eso no asusta. O sea, no, ni te asusta, y aparte como que la trama como que no tiene mucho sentido. Y te va haciendo la idea de que las nuevas películas no sirven. Sí, exactamente. Ay, pues y eso daba miedo, no, pues ya las demás, quién sabe cómo es, y como que te va quitando un poquito de películas, porque cuando estás en lectura es diferente. Y aparte que tú ya con tu misma imaginación vas imaginándote todo, precisamente, checando los personajes, ya te vas detallando el personaje como tú lo creas. Ajá, sí. Y eso es lo padre de leerlo, ¿no? Sí. Es lo padre muy interesante, muy enriquecedor. Así es. Qué padre. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre las películas, las historias en general, perdón, de terror? ¿Son como una catarsis o para los autores o un reflejo oculto de la realidad? Pues no creo tanto como catarsis. En sí la literatura de terror, pues ya había comentado yo antes, para mí es como una forma de sacar precisamente los miedos, pero también es un poco de emoción, hacer o asustar a las demás personas a través de tus letras. Darles algo que a lo mejor no tienen con una historia de amor. ¿Sí? Darles ese plus, vamos a decir, para poder que tengan un poquito más de imaginación en cuanto a ese tipo de situación. Ver que hay algo más allá que lo que estamos viviendo en la vida. Una historia de amor sí te da muy, así, pues sobre todo cuando eres una persona muy romántica, ay, qué bonito, y que yo quiero que vivan felices para siempre, todo eso.
pero una historia de terror saca todo, hasta lo peor de ti. Ya están matando en este, ya están matando a este, ay, ojalá que lo destruya, pero, estamos hablando del gore, estamos hablando del gore, o del terror, lo que es lo que son las historias de fantasmas, todo eso, híjole, ay, ojalá que pase eso, o sea, tú mismo vas generando esa adrenalina y tú vas sacando las cosas de ti. Entonces, los escritores de terror, yo creo que buscan eso, buscan darles un poquito más de emoción, de adrenalina a las personas que los leen. A veces sí sacas cosas de ti porque te gustaría hacer esto, porque te gustaría a lo mejor conocer. Por ejemplo, las personas que leen historias de vampiros, híjole, yo quisiera ser vampiro. ¿Por qué? Sí. Por esto y esto otro. Ajá. Cuando lees una de fantasmas, también igual, ay, me gustaría, yo quisiera conocer una fantasma, a ver si es cierto que hay vida después de a ver si es cierto que hacen todo eso. Lees a Lovecraft, por ejemplo, también. Uy, si existirán los demonios, o si habrá otra, y si yo estoy aquí parada y otra persona está pasando por aquí al mismo tiempo que yo, o sea, vas viendo todo ese tipo de situaciones y todo eso te lo vas imaginando, pero al mismo tiempo como que quisieras vivirlo. Algunas personas dicen, no, híjole, pues ya se quedan así como que no, mejor no, yo no salgo, me pongo a rezar, o sea, por miedo, pero de todos modos ya te generaron ese sentimiento de miedo. Y en cambio las historias de amor, pues lógicamente son emociones que son más así como más sutiles para la gente que es menos miedosa, que es más miedosa, que le gustaría ver el mundo de color de rosa, que le gustaría vivir de cierta forma. O sea, son historias muy diferentes unas de otras. Igual el drama. Uno lee drama y aunque sabe que va a sufrir mucho en el drama, de todo modo sigue leyéndolo porque a lo mejor esa persona quiere de alguna manera exteriorizar algo que está sintiendo al momento de leer. Sí. O sea, todos buscan su propio estilo para leer, pero para mí la escritura se hace precisamente con esa intención de emocionar a los lectores y darles a conocer o fomentar muchísimo más su imaginación. Okay. Pues sí, pues ahorita recordaba lo que dice Stephen King en su libro del baile macabro, donde dice que hay 3 etapas del terror para él, ¿no? El terror donde solo te hace como que sentir algo, ¿no? ¿Sí? Lo insinúa. Un poco el horror donde ya te está produciendo más sentimientos más contrariados de lo que dices, de me gusta, me asusta, pero ándale, o alguna incomodidad, ¿no? O no sé, o sea, te tiene así como un poco nerviosa o provocar pánico, que ya son sensaciones físicas. No, pero eso ya, de cualquier manera lo buscas. Y de cualquier manera lo buscas. Había un profesor mío en la universidad que le encantaba el terror. Le encantaba. Y buscaba libros que, híjole, o sea, libros que dices tú, ay, pues ¿dónde lo conseguiste? O sea, son libros extraños. Y encontró un libro que dice él que al leerlo, no me acuerdo el libro, la verdad, a lo mejor alguien lo conoce por ahí, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero decías, cuando tienes que leerlo, tienes que empezar rezando. Lo tienes que rezar un Padre Nuestro, encomendarte a Dios, y lo empiezas a leer. Lo empiezas a leer, y dice que sentía un terror horrible, pero no dejaba el libro. Duró noches sin dormir, porque sentía que alguien estaba ahí. Y cada vez que cerraba el libro, tenía que rezar. O sea, pero decía que era algo que le había dicho tú. Cuando leas este libro, primero reza y al terminarlo, vuelve a rezar. Siempre le decía. Terminó el libro, pero duró una temporada, pues duró como 2-3 años, creo, que no podía ni dormir. Del miedo que tenía de haber leído ese libro. No sé cuál es. ¿Es lo que te iba a preguntar? ¿Cuál era? Sí, de hecho nunca para no leerlo. Me acuerdo que había dicho el nombre, pero dice que no es un libro que se localice, o sea, no puede localizarse. Fácilmente. Pero decía que era un miedo tan horrible, pero no podía dejarlo. Tenía que terminarlo. Él sentía que tenía que terminarlo. Y sí, creo que sí lo terminó, pero tengo 2-3 años de tu vida sin poder dormir, lleno de miedo, de angustia, de que te estés vigilando. Sí, se me hace un poquito extremo. Sin embargo, hay gente que es lo que le gusta, que es lo que sí quiere sentir más, a lo mejor es sentirse vivo de esa manera. Sí, y justamente es la tercera etapa que dice Stephen King, la repulsión, cuando lo que estás leyendo o viendo ya te da como... Ya lo repeles, pero ahí estás, de todos modos. Y todo porque quieres saber en qué termina, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Ahora, como escritores, ¿tú crees que el escribir terror también mostramos un poquito de lo que queremos hacer? ¿O lo que no nos atrevíamos a hacer? ¿O lo que de lo que queremos hacer? Y no se cuenta de otra manera?
No se puede decir. Mira, no es tanto lo que queramos hacer, más bien es lo que queramos sentir, ¿sí? Porque yo puedo matar a un personaje, imaginar cómo lo estoy haciendo, imaginar y no necesariamente quiero matar a una persona. ¿Sí? Es una manera es igual, una adrenalina que quieres sentir, de que si tú sabes un caso, tú dices, ok, me gustaría saber cómo se hace, pero quieres imaginarlo, no te ves matando a una persona. Ajá. Si ves igual, o sea, cualquier tipo de situación, tú no te ves haciendo eso realmente. ¿Sí? Al menos es lo que yo creo. Es más bien la necesidad de sentir o la curiosidad de sentir lo que pasó en ese momento, lo que sintió la víctima, lo que sintió el victimario. Sí. Entonces, estamos hablando en ese caso de situaciones de libros de terror desde, ahora sí que los maquiavélicos, de los asesinatos y todo eso, que para mí entra en el terror, pero al mismo tiempo no entra en el terror. Sí, para mí es otro tipo de situación. Para mí terror son los monstruos, son los seres que no existen, son los seres que pues las situaciones que tú ves extrañas, todo eso. Ya los asesinatos ya es punto y aparte, se me hace a mí otro tipo de... Sí, ya es diferente. Sin embargo, exactamente, sin embargo, cuando escribes de ese tipo, cuando escribes sobre asesinatos, escribes sobre atropellos a lo mejor, o algo que se hace en ese tipo de momento, yo digo que es más bien la necesidad de sentir o de conocer, es curiosidad más que nada, es la curiosidad de saber qué se siente, y no porque quieras sentirlo, quiere decir que quieres matar a alguien. Así. Así es. Sí, esa es mi moda. Sí, bueno, que también ahí yo creo que depende de hacia dónde enfoques tu escritura, ¿no? Porque si vas a hablar de detectives y vas a hablar de asesinatos, pues hay completamente... Pero no, para nada es terror. Pero, por ejemplo, estamos hablando vamos a hablar de la de Chainsaw, ¿se llama? ¿Cómo? El juego del miedo. ¿El juego del miedo? Saw. Saw. Me estaba viendo la otra. Ok, la de Saw, estamos hablando de esa, está considerada como terror. Sin embargo, es una persona, un psicópata que está jugando con las personas. Sí, pero está considerado como terror. No es policíaca. No, realmente no. Si estamos hablando, por ejemplo, de la de Viernes 13, ahí se supondría que Jason, Viernes 13. Jason es los confundo siempre a Halloween y Jason. Sí. Son seres que matan y supuestamente no se mueren y todo eso, pero estamos hablando también de asesinatos. Exacto. Y no es tanto terror porque no es nada sobrenatural. No es terror porque nada más se supondría que no es sobrenatural, excepto por la cuestión de que se supone que Jason se murió en un lago y que sale a matar a las personas. Y se supone que de Halloween también está buscando también la venganza de alguna manera y nunca se muere. Por eso sería sobrenatural. Pero realmente son películas o son historias que se basan básicamente en asesinatos. ¿Sí? No hablamos de un resplandor. El resplandor no estamos hablando de posesión. O sea, estamos hablando ya estamos hablando de otro tipo de aspecto. Entonces, son diferentes tipos de terror, pero para mí, lo que va enfocado a asesinatos directamente, no es tanto, o sea, sí te da miedo, lógicamente, porque no te va a pasar algo así o algo, pero no es tanto como el terror, el otro tipo de terror, el terror que va de seres sobrenaturales o de cosas sobrenaturales. Sin embargo, pues a veces van de la mano. Sí, claro, a veces. Y bueno, esto es justamente lo que estabas comentando ahorita, ¿no? Te iba a preguntar qué crees tú que se quiere comunicar en una historia de terror. Pues lo que comentaba, ¿no? De provocar las emociones en tus lectores, o transmitir un poco la curiosidad de qué se siente si te sucede una cuestión como la que estás narrando, ¿no? Me imagino. Así es. Así es, para mí básicamente es eso. Buscar más allá, buscar otro tipo de sentimientos más allá. Es como el hombre que busca conocer el universo. Toda la gente, bueno, mucha gente dice, pues yo quisiera saber qué hay más allá del universo, qué hay en la luna, qué hay en los planetas. Entonces, ¿qué quieres hacer? Investigar. En este caso, vamos al aspecto sobrenatural. Sí. Vamos al aspecto que me gustaría mostrar a mí, en lugar de mostrar cosas del universo, ¿qué me gustaría mostrar acá, de este otro lado? ¿Qué hay a lo mejor después de la muerte? ¿Qué hay después? ¿Qué tipo de monstruos pueden existir en lugares que no conocemos? Porque inclusive hasta los lugares a veces se los inventan. Entonces, es precisamente eso, dar a conocer otro tipo de situaciones, con otro tipo ahora sí que digamos entre comillas personajes, porque estamos hablando de monstruos, de vampiros, de
duendes, de brujas, o sea, son muchos personajes muy, muy diversos, que no tienen nada que ver con un ser humano. Bueno, aquí lo que yo te quiero preguntar es, la literatura de terror actual, bueno, vamos a hablar de dos escritoras muy conocidas dentro del terror actual, que son Mariana Enríquez y Mónica Ojeda, que son latinas. Ellas escriben basadas en la realidad, pero transformando sus personajes en monstruos. Entonces, por ejemplo, tienen una historia de una violación de una niña que sucede en un campo de maíz, bueno, en un campo, no recuerdo bien cuál. Pero eso lo transforma en monstruos, entonces está hablando de su realidad, pero a partir de los monstruos, y es también parte de cómo funcionaron los primeros cuentos, ¿no? Dar como advertencia de los monstruos reales, que somos los humanos, al final de los humanos, y transformándolo en monstruos. ¿Tú qué opinas de esta parte de ser, o sea, hablar de la realidad a través de las historias de terror? Fíjate que ahorita que mencionan las autoras, leí un poquito de ellas hace poquito. No las conozco realmente, sin embargo me interesó mucho la forma en que están relatando sus historias precisamente. El cambiar un personaje real por un personaje ficticio, como dices tú, como un tipo de advertencia, o no tanto como un tipo de advertencia, a lo mejor como un tipo de ver que realmente el ser humano es peor, a lo mejor, que un monstruo. Es una forma muy válida, muy, muy interesante, muy, ¿cómo se dice? Yo creo que es una de las mejores formas de relatar precisamente al monstruo. Cuando vienen historias de la vida real cambiadas de esa manera, te da más opción para poder leerlo. A veces no quieres saber lo que están haciendo los humanos, pero al verlo de una manera ficticia, te empiezas a interesar. Y cuando te das cuenta que las cosas van allá, o sea, que estabas hablando de una historia real, por eso dices, oye, no es cierto, o sea, ¿cómo puede una persona hacer tal cosa? ¿Sí? Entonces, a veces, como dicen, a veces los monstruos no son tan malos como los humanos. Y me viene a la mente una historia de precisamente unos niños de un monstruo que va y defiende a su niña, porque no sé si su padrastro, no sé qué sería, llega y todos los días quiere lastimarla. Y el monstruo sale a defenderla, ¿sabes qué? A ella no le vuelve a defender. Sí, he visto el cómic. Sí, son ilustraciones, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Entonces te das cuenta realmente que aquí los papeles están invertidos. Y al momento de invertirlos, a veces dices tú, es que sí es cierto, hay que cuidarnos más bien de los monstruos que están afuera. De los monstruos reales. Sí, son más peligrosos, la verdad. Exactamente, igual, esas dos autoras, digo, yo no conozco sus libros, no los conozco, pero a partir de que supe de ellas, me interesó mucho leerlas, precisamente por eso, porque están mostrándonos una realidad a través de una ficción. Y es una cosa que también puede llegar no nada más a ciertas personas, sino que se va extendiendo inclusive hasta para los niños, porque los niños también van a ver las cosas de diferente manera y muchas veces lo evalúan más que un adulto. Sí, y está pasando eso. Así es. Eso sí, pues es que ahorita que estamos hablando de ocultar, se puede decir, lo que pasa en la vida real a través de la ficción, pues hablando de la película Silent Hill también, ¿no? Así está haciendo metáforas y alusiones de lo que pasa en la vida real a través del terror y a través de los monstruos. Así es, y de la cantidad de personas, porque en este caso era una secta de fanáticos, ¿no? Sí. Y es incluso una alegoría de la quema de brujas que se llevó a cabo durante mucho tiempo, ¿no? Ya ves que incluso por el simple hecho de que una mujer era bonita y era bruja, o una mujer que era un poco más inteligente de lo que imagínate yo, no. Y también ya eras bruja, o sea, no, qué horror. Sí, y es que lo que pasa es que, por ejemplo, lo que pasa que, o sea, estamos hablando el terror existe desde hace muchísimos siglos, milenios, yo creo. Yo creo que las primeras historias, bueno, las que yo conozco, aunque yo creo que hay más atrás, pero las que yo conozco de niña son las de los hermanos Grimm. ¿Sí? Todas sus historias eran basadas en cosas terroríficas, que fueron cambiando para poder adaptarlos y todo eso, pero son los primeros que, digamos, comercializaron ese tipo de historias. Lógicamente, hay más atrás, hay más
ahí estamos hablando de los libros estados prohibidos que decían que pasaba esto, y que nunca los sacaban a la luz. Algunos que salieron y que te das cuenta, oye, sí existían, oye, sí es cierto que existía esto, vas viendo eso, pero los primeros que comercializaron lo que hizo el terror para mí es los hermanos Grimm con ese tipo de historias. Y te das cuenta que muchas de las historias supuestamente decían que eran vivencias o cosas que ellos veían de otros pueblos y todo eso, no sabemos si realmente llegaron a existir, y ellos empezaron a comercializar todo eso para poder hacerle de conocimiento a la gente sobre ese tipo de situaciones. Así es. Bueno, de hecho, el primero fue Jean-Baptiste Basile, en 1570 aproximadamente, que él fue el que primero escribió parte de esas historias y luego los hermanos Grimm las retomaron y les dieron lo que pasa es que en este caso los hermanos Grimm, lo que pasa es que como te digo, como que lo comercializaron. Sí, más atrás todavía. Sí. Así, no, hay muchísimo más atrás, estamos hablando de... Imagínate. Sí, porque al final de cuentas las historias fueron tomadas de la tradición oral. Sí. Y de ahí se retomaron para hacerlas y luego volverlas a hacer. Exacto, antes de que se empezara a tomar las historias escritas, pues siempre se transmitían de forma oral de generación a la siguiente, ¿no? Sí. No, sí, de hecho sí, y lógicamente dice uno, pues, ¿qué existieron en siglos atrás? ¿Qué cosas existieron? ¿Existieron los dragones realmente? ¿Existieron las brujas realmente? ¿O por qué todo eso va juntándose y al final creamos algo? ¿Sí? Estamos hablando que no sabemos si existieron o no existieron, pero de que hubo algo que la gente empezó a contar, hubo algo. Exacto, de algún lado salen las historias, a final de cuentas, ¿no? Así es. Sí. Bueno, ya casi para terminar, cuéntanos, ¿cuál consideras tú que es tu mayor miedo y si tú escribirías a partir de tus propios miedos algo? Mi mayor miedo, fíjate que nunca, así como que me ponga a pensar sobre mis miedos, no. No puedo decirte que tenga un miedo así pero te puedo contar esto. Cuando el mayor miedo que yo tenía cuando era chiquita. Yo creo que por eso, a partir de ese, como que temen las cosas que no conoces, pero como que ya lo vas asimilando un poquito más ahora de adulto. Pero cuando era niña, mi mayor miedo era la guerra. No sé cómo escuché de la guerra, no sé cómo, en ese tiempo no se hablaba de todo ese tipo para los temas de los niños, pero yo sabía de la guerra. Estamos hablando de una niña de 4 o 5 años, a lo mejor un poquito más chica. Que yo escuchaba los truenos y yo pensaba que ya venían las bombas. Y yo escuchaba, están aventando cohetes, y yo ya me metía abajo de la cama porque yo pensaba que venía la guerra. Entonces, yo creo que el mayor miedo es básicamente, precisamente, a lo mejor un cambio de ese tipo, porque no sabes cómo vas a reaccionar. Podría ser. Si escribiría a partir de ello, yo creo que de alguna manera ya he escrito de sobrevivencia y vas enfrentándote un poquito a lo que hay. Y considero que como cuando eres escritor, que igual, claro, todavía no me considero totalmente escritora, mucho menos, pero cuando eres escritor, tienes esa facilidad de poder, a lo mejor el miedo que tienes ahorita ya lo escribiste y ya le tienes un poquito menos. Vas equilibrando un poquito más tu vida en ese aspecto. ¿Por qué? Porque estás escribiendo sobre lo que tú estás sintiendo. Entonces, pues sí, de hecho, miedos actuales no recuerdo. No me viene ninguno a la mente. Afortunadamente. Pero a lo mejor ya escribí de eso. Sí, pero a lo mejor ya escribí de eso y no me di cuenta. Ya los catalizaste y pues ya. Puede ser. Pues sí. Esperemos porque luego a lo mejor, ahorita que cuelga, a lo mejor digo, ay, no es cierto, sí le tenía miedo a algo. Suele pasar. Porque sí, o sea, de hecho suele pasar. Porque sí, o sea, de hecho, de repente dice, pues a los insectos, no, yo no tengo miedo a los insectos, yo te los puedo agarrar a gusto. De hecho, lo que sea, yo te puedo decir. A los animales, no, tampoco a los animales tengo miedo, que se te aparezca algo. Pues ahorita no, pero pues, a lo mejor si se me aparece, pues ya tendré miedo. Ya te podrías platicar lo que se te pareció. Cuéntame qué hay allá, No, te digo que no, y si supieras todas las historias que me pasaron, lo que le pasa a mi hermana, que me cuenta, lo que le pasa, bueno, a mi hermano nos tocó verlo juntos, básicamente, no verlo entre sí, pero en el momento que le pasó, pues ya estuvimos ahí presentes, lo que le pasaba a mis abuelos, y te contara todo eso, nunca termino, porque realmente hay cosas que uno no se puede explicar.
no se puede explicar, Sí, y sí, claro. siguen sucediendo. Hablando de los Al final gatos cuentas, hay negros. cosas que puede que tengan explicación, pero tú no la conoces y pues te resulta algo fuera de lo normal, ¿no? Como sobrenatural. Así es. Y pues te pones un Ujú. susto, como aunque no quieras. Sí. O simplemente, cuando estás aquí en la casa bien a gusto, de repente ya escuchaste balazos, ya, eso sí me da miedo. O sea, oye, mejor me agacho, no vaya a ser que me toque una bala perdida. Son otros Sí, da miedo. tipo Sí, de claro. que pasan seguidos últimamente. Entonces, en todas partes está pasando ahorita todo eso. A lo mejor el miedo más profundo ahorita es la violencia entre todos. O sea, y estamos hablando generalizado, es un miedo generalizado que nos da generando precisamente las situaciones como están ahorita. Entonces, pero así querías tú un miedo específico, pues no No, por el Eso momento. es bueno. eso es bueno. Sí. Y bueno, Jezabel participa en la antología de Gatos Negros. Que ya me llegaron, insisto. Con 3 cuentos. Y Que aquí son, está su nombre. que Sí, ahí son está El el callejón nombre. del gato, Sí. La historia del gato y el cadáver. El cadáver. Ajá. Cadáver. Sí, ¿verdad? Se llama cadáver. Sí, es el cadáver. Sí. 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 Mira, sí, aquí está. Aquí están sus 3 historias de Jezabel. Así es. Para que la lean, porque están buenísimos. Muy buena. En verdad, Jezabel es muy buena. Muy buena en los top. No se los pierdan, porque de verdad están excelentes los 3. Entonces, Eso bueno, todos los cuentos están muy buenos. Claro. Pero en este momento, de hecho, sí, yo ya me acabé el primer tomo, ya voy por el segundo. Es excelente los cuentos. La verdad es que hay unos que sí, que sí decías, ay, híjole, voy a volverlo a leer. Sí, está muy padre. Sí, eso como que, sí, muy bueno, la verdad. Todos los autores, excelentes historias. Sí. No es modestia aparte, ¿verdad? Pero sí, todos están muy buenos. Sí. Para que los haya podido leer yo en menos de un día con el hámster a un lado y todo, es porque están muy buenos. Ok, eso es bueno. Tenemos una excelente referencia entonces. Sí. No, y espérate a los del segundo, ¿eh? No, apenas voy a empezar. Hoy lo empiezo. Perfecto, pero están muy buenos también. La verdad es que esta antología está buenísima, completa. Sí. Bueno, todas, pero esta nos encanta porque ya somos como que medio fans del género. Y aparte es la que estamos promocionando ahorita. En este momento. Aquí tengo mis pósters. Ahí está, el gato negro. ¿Algo más que quieras agregar, Jessa? Pues no por el momento, nada más que compren los libros, de verdad valen la pena. Son 2 tomos, pero los 2 tomos se los van a beber básicamente. Sí. Y pues sigan apoyando a Yishu y sigan apoyando a los autores. Y sigan escribiendo los que están escribiendo en este momento, anímense. Sí, por favor, ¿verdad, Jessa? Sí, queremos seguir leyéndote. Eso ya me sonó a presión. No, para nada. No sé por qué, pero me sonó a presión. Sí, claro, no somos capaces de presionar a nadie. No, ni por Shah, ni por... No. Claro que no. Nada más te echamos porras. Sí. Ya veremos el próximo año, que dije que este año, pero este año se me complicó. El próximo año a ver si ya pasa, sí. Pero ya ahí vamos escribiendo todavía. Estaremos encantadas de leerte. Y bueno, pues no queda más que agradecerte, agradecer a quien nos esté viendo en este momento o nos vea después, por estar presentes y por la entrevista. Y también obviamente a quien esté adquiriendo Gatos Negros y otras. No se lo pierdan. Muchas gracias. En Amazon.com, por favor. Aquí sí, ahí mero. También está en Amazon México. Sí, también está en Amazon México. Es que yo lo englobo. Amazon.com para mí es México. A final de cuentas. Ahí les va a dar la opción. Sí. Y también está en la versión electrónica para quien no tenga oportunidad. Pasta blanda, pasta dura. O lo quiera hacer para todos lados. Exacto. Y las 2 pastas están geniales. Ninguna le pide nada a la otra, pero la pasta dura está muy bonita. Ay, sí, la verdad que sí. Es que los libros de pasta dura tienen algo que la textura y luego, no están hermosos. Y aparte duran más. Y duran más. ¿Así? Duran más. Sí. Así es. Así que vale la pena. Por supuesto que sí.
Muchas gracias, Gesta. Y pues muy interesante la plática. La verdad, a mí ya me quedó la curiosidad de conocer las historias de lo que les pasan ahí de tus hermanos. Y ya nos platicarán después. Y luego ¿Haz un platicamos. libro? ¿Escribe un libro? Estaría muy bien. No, les digo que ya es presión. No, pero ese cuando esa tú parte, puedas. sí. Sí, no te preocupes. Ok. Ya veremos entonces. Ahí les platicaré qué pasó. Gesta. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.